Muy buenos días, Padre. En este video voy a elaborar brevemente los temas que hemos tratado en esta primera mitad de este semestre acerca de la teología de la liberación. Primero voy a empezar con una introducción, empezando con el marco histórico de aquella época cuando empezó esta rama de teología. Vemos que era un momento que Latinoamérica estaba pasando una realidad política dura, y con la revolución en Cuba con Fidel Castro en los años 60, los golpes de Estado en varios países latinoamericanos, y luego cuál es el marco teológico en esta época. Vamos a ver primero la fundación de CELAM en el año 1955. Luego, el año 1962, empieza el Concilio Vaticano II, que es un giro nuevo dentro de la Iglesia, una paradigma nueva, que la Iglesia está más diversificada, una Iglesia que está al servicio del mundo y de la humanidad. Y el año 1967, el documento del Papa Pablo VI, Populorum Progressio. El Papa está invitando al mundo que desarrolle la economía en una manera integral, que una manera que abarca a todo el mundo sin excluir a nadie. Y luego el año 1968, un documento muy importante, el Medellín, documento que es el primer documento del CELAM, y es un documento inspirado por el Concilio Vaticano II, que nos invita a mirar la iglesia y tener una iglesia de los pobres, nos invita a una opción preferencial por los pobres. Luego vemos la metodología que los pensadores van a utilizar para desarrollar esta teología. 3 metodologías muy importantes. Primero, teología como sabiduría. Teología como sabiduría trata de reflexionar la palabra de Dios, la Biblia, para tener la teología sirviendo la espiritualidad. Luego vemos la teología como conocimiento racional. Aquí es la fe buscando conocimiento, y pues es un método muy sistematizado. Luego vemos la reflexión teológica dentro de la praxis, que toma 2 elementos muy puntuales y muy importantes: la realidad misma y la experiencia de la fe del pueblo. Y luego vemos las fuentes que utilizan para desarrollar esta teología. 4 fuentes muy importantes: la realidad misma que está pasando el pueblo, la Biblia y la tradición de la Iglesia. Tercero, la comunidad de la fe, la comunidad que está pasando esta realidad de pobreza, de las injusticias sociales. Y luego un elemento que no puede fallar es el Espíritu Santo, que anima, que inspira y que promueve esta obra de hacer la teología latinoamericana. Luego vamos a ver cuál es el uso de la Biblia dentro de la teología de la liberación. La teología de la liberación utiliza la Biblia para comprender e interpretar la situación que está pasando el pueblo. Tomar la Biblia no es como una lectura histórica, un libro histórico, no. La Biblia como una lectura nueva que tiene soluciones para solucionar la realidad que está pasando este pueblo. Luego vemos que hay 3 contextos que debemos tener en cuenta. El contexto atrás, que es el contexto que abarca la comunidad original, por cuál fue escrita la Biblia. La comunidad adelante, que somos nosotros, la comunidad de hoy. ¿Cómo interpretamos la Biblia para poder solucionar lo que estamos pasando? Luego, el contexto del texto. El contexto del texto es
los pensadores, ¿qué dicen los pensadores acerca de la Biblia, de la palabra de Dios? Y dentro de la Biblia también vemos estos pensadores desarrollan el libro del Éxodo en una manera muy especial. ¿Y cuál es el tema principal? Dios como libertador, un Dios que actúa decisivamente e influye la vida del pueblo, la vida de la humanidad sufriente. Y esta es el elemento que ellos toman dentro del libro del Éxodo para poder ver cómo ellos pueden solucionar el problema actual que ellos están pasando. Luego vemos cuál es el uso de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, la Iglesia utiliza las ciencias sociales en la teología latinoamericana para ver la realidad misma, para ver una mirada amplia de lo que está pasando en la sociedad, para tener una mirada total de lo que está pasando el pueblo sufriente, el pueblo que está pasando las injusticias sociales. Y luego el marxismo, que entra dentro de las ciencias sociales, pero marxismo entra dentro de la teología latinoamericana, tomando algunos elementos puntuales dentro del marxismo. No todo el marxismo sabemos que hay los elementos ateos dentro de ello, pero la Iglesia toma elementos que tienen que ver con el desarrollo sociopolítico económico de la teología latinoamericana. Y pues marxismo, la Iglesia toma marxismo unos elementos como la lucha de las clases, pero no es igual como entiende el marxismo, que entiende como un motor en la historia de la humanidad. Pero la Iglesia toma la lucha de las clases como una salida de las injusticias para buscar una liberación de los pueblos oprimidos, de las opresiones que están pasando las comunidades marginadas. Y pues luego vemos que dentro de los temas que vamos a desarrollar también hay un elemento del pecado social. El pecado social que surge del pecado personal, que crece hasta un punto que llega al pecado social. Pues, ¿cuáles son los elementos que abarca el pecado social? Son elementos como la corrupción, el machismo, el racismo y la violencia de la mujer. Y la pobreza, no podemos olvidar de la pobreza también. Pues en esto la Iglesia quiere buscar una estructura justa que sirve el pueblo, que sirve la humanidad de una manera que la humanidad puede salir de esta situación de las estructuras de pecado, como la pobreza y la opresión de los marginados. Y pues en eso la Iglesia quiere buscar un punto central, que es la liberación de todos, la liberación de tanto de los que están oprimidos como de todo el pueblo en su totalidad. Pues esta es la solución que la Iglesia quiere desarrollar dentro de la teología de la liberación. Y con esto vamos a ver que la Iglesia está buscando eso de una manera amigable, de una manera armoniosa, que la Iglesia no quiere entrar en conflicto con nadie, pero quiere buscar todo esto con amor, con unión y un desarrollo integral para poder alcanzar estas metas que la teología de la liberación está buscando, para liberar el pueblo, para liberar la sociedad en su totalidad. Muchas gracias, Padre, por
esta oportunidad.